Las puertas se han abierto. ¿Se te ha subido el muerto? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, queridos amigos de Se te ha subido el muerto. Sean bienvenidos a un programa más en este espacio. Hoy un programa para mí, pues siempre digo que para mí es bastante especial, pero hoy sí con un tema calientito, recién salido de la olla. Si bien Se te ha subido el muerto ha sido un programa muy anecdótico de cuestiones paranormales, hoy las puertas se abren al mundo extraterrestre, ya que de boca en boca. El día de hoy es un día importante, estamos viendo fechas importantes y ahora les platico por qué. Pero antes de seguir, quiero agradecerles, ya lo vieron ustedes al otro lado de la pantalla, a un compañero, un amigo, un excelente actor y también lo hemos visto ya acompañándonos con los jinetes, también un gran gamer, nuestro queridísimo Alan Hersey, que el día de hoy estará platicando, debatiendo y dando sus opiniones, porque el tema de hoy es para eso, platicar y debatir. Queridísimo Alan, ¿cómo estás? Bienvenido a Se te ha subido el muerto. Muchas gracias, la verdad, emocionado. Ya había visto una que otra sesión porque pues me iba enterando y muy interesante y agradecido que me hayas invitado, más por el tema que me ibas más o menos contando, que pues es reciente y se siente emocionante. Realmente te agradezco mucho. Que así es, mi queridísimo Alan. La verdad, un tema, en lo particular, uno de mis temas favoritos, porque son de esos temas que pueden influir mucho en la sociedad y eso es parte de lo que vamos a platicar más adelante. Y más, queridos amigos, yo soy el Dingo, les doy la bienvenida y comenzamos con el tema de hoy. El pasado 25 de junio, viernes 25 de junio, por fin se cumple, mi queridísimo Alan, una fecha que veníamos esperando al menos los creyentes de la vida extraterrestre y aquellos que son ufólogos especialistas, una fecha que veníamos esperando desde hace mucho tiempo. La liberación por una ley de transparencia de Estados Unidos obliga al Departamento de la CIA a entregar un reporte acerca de lo que ahora ellos llaman fenómenos anómalos aéreos, o lo que nosotros hemos conocido coloquialmente desde hace algún tiempecito como ovnis. Llegó ese día tan esperado, se liberan una cantidad impresionante, mi queridísimo Alan, de archivos, investigaciones, me atrevo a decir yo, conclusiones. Hay una parte ahí medio turbia porque dicen, está dividido en dos partes, una que es totalmente privado y otra que es la que estamos liberando y que son nuestras investigaciones. Y prácticamente la CIA el pasado viernes nos deja caer todo un mundo de cosas. ¿Qué dijo la CIA? ¿Por qué lo tenía que decir? Ahorita platicamos. Ahora, ¿qué queríamos y qué esperábamos, al menos los ufólogos? La verdad es que queríamos otra cosa, nos habíamos emocionado, sabíamos que la respuesta que nos dieron podría ser. Yo esperaba, mi queridísimo Alan, yo no sé tú, yo esperaba que nos dijeran, sí, hemos hecho contacto, son extraterrestres, vienen de otro planeta, vienen del futuro, vienen de otra dimensión, qué sé yo. Pero la verdad, mi cabeza voló a pensar que nos iban a decir que E.T. existe, mi queridísimo Alan. Sí, de hecho, yo ya estaba enterado por la misma parte de esta parte de la ley de transparencia y yo cuando me enteré referente a esto, yo dije, wow, o sea, está aceptando un gobierno que pues tiene autoridad, tiene relevancia y dices, si un gobierno me está diciendo esto, pues, ¿qué es lo que me va a revelar? Yo igual esperaba así de, no saben qué, hemos tenido contacto desde hace años, conocemos que existe vida, no es la misma o algo parecido, ¿no? Mínimo, pero también sabía que pues no me podía ilusionar tanto por lo mismo que ya hemos pasado anteriormente. Sí. Me parece hace como que 2, 3 meses hubo una revelación de unos 3 avistamientos, igual lo manejaron de la misma manera. Realmente te entiendo y comprendo esta parte, pues digamos, decepción, pero al mismo tiempo aceptación referente a algo, digo. Es mejor que al que te lo oculten, definitivamente.
Ahora, lo interesante de esto, mi queridísimo Alan, y de eso se va a tratar un poco el programa de hoy, es que no es ni la primera vez, y espere, y quizá pareciera que no vaya a ser la última vez que el gobierno de Estados Unidos aparentemente se interesa en el tema, invierte dinero en el tema, se abre con el público y luego nos terminan diciendo, ¿saben qué? Dice mi mamá que simplemente no sé. ¿Cuáles fueron las respuestas de la CIA? ¿A qué conclusiones llegaron? Lo vamos a platicar ahorita en un momentito, pero antes, mi queridísimo Alan, yo creo que hay mucha gente que a lo mejor sigue siendo escéptica del fenómeno ovni como tal, y escéptica del fenómeno ovni extraterrestre, ovni viajeros del tiempo o ovnis viajeros de mundos alternos. Y se preguntan constantemente, bueno, ¿por qué tanto interés? ¿Por qué es importante? ¿Cómo nos puede afectar? Y eso también es un tema que vamos a platicar. Pero primero, queridísimo Alan, vamos a platicar de dónde viene todo esto. Si es de hoy, si es de hace unos años, cuáles han sido esas ocasiones en que el gobierno de Estados Unidos nos abre las puertas y luego nos las cierra. Y con esto quiero arrancar comentándote lo siguiente. Tenemos que trasladarnos a los años 40, mi queridísimo Alan, y nos vamos a mover durante los años de 1947. 1947 es un año crucial para el fenómeno ovni y como lo podrás ver a continuación, sabrán por qué. Para empezar, el 24 de junio de 1947, el piloto Kenneth Arnold aseguró haber visto 9 objetos irregulares volando como cadena cerca del Mount Range en Washington. Describió los objetos como un platillo o como un molde de pie de estos que están partidos a la mitad. Hay que recordar que Kenneth Arnold era un piloto privado de Ohio y este tipo es el primero en decir, estaba yo piloteando y veo 9 naves formados como en carrete, como en línea, como una formación aérea, parecía militar, y es un hombre experimentado, un piloto, y dice, yo no conocía, pero o sea, no conozco la forma, no sé qué sea, pero es la primera vez, mi queridísimo Alan, 24 de junio de 1947, que se menciona platillo volador como tal. Sí, de hecho es pasando las fechas de la Segunda Guerra Mundial, si no me falla mis clases de historia. Sí, porque en la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, empezó creo que en el 39 y creo que termina como en el 46, espero no equivocarme. Pero pasadito más o menos. la Segunda Guerra Mundial. Justo, de hecho, ahorita Sí, vamos de a hablar hecho, un dato de la Guerra Mundial. sí, ok, referente a esto, pues sí, digo, ¿cómo le dices a alguien que encontraste un platillo que parecía un pay volando, luego Sí, a altas velocidades, cuando, o sea, te deja en shock? ¿Cómo tratas eso ante la sociedad? Porque no solo es un tema referente a creencias, referente a qué es lo que viste, sino afecta todo lo que creemos en el mundo. Básicamente en este momento hay personas que aún creen que estamos solos. Entonces es la primera como tal que tenemos conocimiento de algún registro referente a lo que se dio de... sí, yo te pregunto, por ejemplo, Kenneth Arnold, esto es 1947, 2 de junio, ¿no? Vamos a pensar, tú eres una persona muy joven, bastante joven, prácticamente estás en representación de las nuevas generaciones. Quizá si nosotros hubiéramos escuchado esta noticia en esa época, a lo mejor no hablaríamos del tema, no X. Te pregunto abiertamente, ¿tú crees en ovnis? ¿Alguna vez has visto en el cielo algo que pudiera parecerse a lo que Kenneth Arnold nos dice? O sea, vi objetos raros, claro, no somos pilotos, ¿verdad? Pero vi objetos raros en el cielo. ¿Tú crees en esa posibilidad? Yo definitivamente creo totalmente en esa posibilidad y también desafortunadamente nunca he tenido esa experiencia ovni, desafortunadamente, pero lo creo porque considero que es demasiado egoísta pensar que estamos solos en un universo tan vasto y tan amplio de algo que pues, todos los días se descubre algo nuevo, hasta en nuestro propio planeta que según conocemos. Entonces,
yo creo totalmente, estoy abierto a la idea de esto realmente. Entonces sí lo considero. Desafortunadamente no he tenido la experiencia. O afortunadamente, tal vez. Afortunadamente sí, porque sí, también hay datos escabrosos, ¿no? Gente que dice que no es tan lindo contactarse con estas personas. Pues mira, Sí, sondas en parte, sí. sí, en 1947, 2 de junio, es la primera vez que una persona dice, veo un objeto volador. Todavía no se le conocía como ovni, esta persona piloto, él trataba de describir. Y bueno, y hasta ahí podemos decir, dato curioso, pasó en 1947, pasó en 2 de junio. Ok, ¿por qué es tan importante, no? Porque, aunque no lo creas, y esto creo que sí ya lo habrás escuchado y muchos amigos de Se te ha subido el muerto, me parece que también ya conocen el caso, 2 de julio, 2 de julio de 1947, en el mismo año, un objeto desconocido se estrelló en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México. Tras un primer encuentro con los militares, se aseguraba que ese objeto, y estamos poniendo justo la imagen del periódico en la pantalla, el periódico de Roswell, se aseguraba, y prácticamente la traducción en español es esto: el ejército de Estados Unidos captura un platillo volador. Estamos hablando que el 24 de junio por primera vez aparece este nombre en la sociedad, y 2 de julio el accidente de Roswell, Nuevo México, es anunciado. El ejército de Estados Unidos captura un platillo volador. Posteriormente, se niega esta primera versión y entonces mete frenos y entonces nos dicen, ¿saben qué? No era un platillo volador, era un globo aerostático. Estos que sirven como para medir el clima, para hacer, digamos, escaneos climatizados, ¿no? Los pronósticos, sí. Exacto. Bueno, en aquel tiempo apenas iniciaban esos procesos y tenían estos globos como meteorológicos, ¿ok? Esto fue en 1947, apenas unos días después que Kenneth Arnold dijera, acabo de ver unos objetos volando, uno de esos que probablemente Kenneth Arnold había visto, se estrella en Roswell, Nuevo México. Tengo que decirles que fue hasta 1970 cuando los ufólogos de nuevo ponen especial atención en el caso Roswell, y es cuando nosotros nos enteramos de esto. Pero Roswell, Nuevo México, mi queridísimo Alan, es la mamá de las conspiraciones. ¿Por qué? Porque ahí aparentemente es el primer contacto militar cercano americano en donde recuperan un objeto volador, y si las teorías conspiranoicas son ciertas, también recuperan cuerpos extraterrestres y seres vivos. ¿Habías escuchado del caso Roswell? Creo que había escuchado el caso Roswell, pero no reconocía como tal que era el caso Roswell. Referente a lo de los cuerpos, creo que me parece entender que sí, que hubo una recuperación de cuerpos, y es donde sale la famosa imagen del alienígena, si no mal recuerdo. Correcto. Tengo ahí una, de son los ojos negros, cabezones, grises, se supone que son pálidos, o sea, esa parte, creo que de ahí se tiene la imagen, se supone que de ahí sale esta idea de la imagen que todos conocemos como alienígena. Realmente, sí, exactamente, sí tengo la noción referente a eso, y pues sí, cómo realmente impacta al ejército realmente encontrar esto, si nos ponemos en el pensamiento de un ser humano encontrando otra raza que se supone es de otro planeta. O sea, pues alarma a la sociedad completamente. Y también no solo a la nación, porque si dices, ok, si yo lo revelo, quiere decir que otros países, más en la época en la que estaban, estaba como que muy sensible todo, no es como hoy en día, todavía. definitivamente. Entonces sí, definitivamente sí lo he escuchado, y creo que como tal, creo que ese es el caso que yo había escuchado, no lo reconocía como el caso Roswell. Ahora, muchas cosas interesantes pasan con este caso, ¿no? Y aquí es donde empezamos a meternos un poco en el mundo de cómo un fenómeno, si es que pudiéramos jugar, meternos en la idea de que es verdad, decir, ok, voy a creer que el fenómeno ovni y que lo que pasó en Roswell sí pasó y así fue. Aquí empezamos a hablar de un fenómeno que de entrada empieza a impactar a la sociedad. ¿Por qué? En los 70s, cuando los ufólogos empiezan a
medianamente investigar esto, empiezan a contactarse con las personas de Roswell, Nuevo México, y muchas dicen, el ejército me amenazó, el gobierno de Estados Unidos empezó a vigilarnos, nos dijeron que no podíamos hablar de esto, nos amenazaban de muerte, quienes hablaron de esto fallecieron. Pero también existe la otra teoría, que al recuperar el objeto, mágicamente desde este punto, desde 1947, Roswell, Nuevo México, desde el punto en el que recuperamos este ovni, según, empieza un boom tecnológico para la raza humana. La creación del el Kevlar, por ejemplo, para los chalecos antibalas, la visión nocturna, también se habla acerca de los chips, de todo lo digital, ¿no? Entonces, los ufólogos y los conspiranoicos dicen, esta tecnología no se podía explicar hasta ese entonces, y si nos vamos al caso Roswell, donde se dice que un ovni cayó y que recuperaron este ovni, entonces puede ser que de ahí la tecnología saliera. Antes de seguir con 1947, porque ¿por qué estos casos son importantes junto con la revelación de la CIA que se hizo el pasado 25? Ahorita les voy a explicar. Pero antes de eso, mi queridísimo Yernin, vamos a ponernos precisamente en aquellos años donde todavía era bastante turbio porque estábamos en plena Segunda Guerra Mundial. Y un país que sabíamos había sido lamentablemente atacado en Pearl Harbor y que prácticamente estaban ciscados, si me dejas usar esa palabra, ¿no? De repente, ¿cómo te puedo decir? Que en este año, y ahorita te doy año y fecha, resulta que hay un evento a los que ellos llamaron, o los periódicos llamaron, la Batalla de Los Ángeles, que todavía hoy los ufólogos siguen hablando de esto, de este evento. ¿Qué pasa? Nosotros ahorita nos estamos situando en 1947 para dos fenómenos, que el avistamiento de Kenneth Arnold y la caída de Roswell, Nuevo México. Pero, ¿qué les parecería si yo les dijera que los días 24 y 25 de febrero de 1942, o sea, estábamos todavía en la Segunda Guerra Mundial, las defensas antiaéreas del ejército de Estados Unidos fueron activadas al presenciar pobladores y ejército, objetos voladores no identificados rondando el cielo de Los Ángeles, evidentemente, a lo cual las defensas antiaéreas reaccionaron abriendo fuego. Estamos viendo justo ahora en pantalla un encabezado de esta noticia en donde podemos ver en una de las fotografías un objeto brillante blanco alumbrado por estos reflectores tipo Batman, y ahí se supone que habría un encuentro militar entre los humanos y en teoría un objeto volador no identificado. Lo bueno que no se defendieron porque no sé cómo habría acabado esto. ¿Qué es lo curioso? Que pasa exactamente lo mismo. Esta noticia llega a los periódicos. Esta noticia se maneja, mi queridísimo Alan, como un objeto volador, un ovni, y luego se desmiente, ¿no? Que simplemente era otra vez un globo, un tipo Zeppelin, que se había confundido por la histeria de estar en la Segunda Guerra Mundial. Y de nuevo, Alan, pareciera que vemos una cosa y enseguida sale alguien a decirnos aquello que ustedes vieron, no lo vieron. Sí, de hecho, es algo curioso, ya hasta parece chiste decir, no, es un globo. Sí, ¿no? O sea, sí, o sea, ya. Toda una ciudad lo vio, ¿no? Y de repente yo puedo entender la tensión que pudiera haber tenido cualquier militar estando en la Segunda Guerra Mundial, pero para que un militar no reconozca un Zeppelin, sí está muy... yo siento que hasta estás dejando mal parados a tus militares, porque entonces dices, por cualquier cosa te espantas y disparas. Exactamente, de hecho la misma tensión referente a esto es como le explicas que estás teniendo una guerra y todavía estás viendo cosas, o sea, pierdes totalmente la confianza en la sociedad. Creo que hasta cierto punto un mal menor diciendo, pues se equivocaron los militares, que decir que se va a olvidar en el futuro a decir algo que puede generar más historia. Pero pues sí dejas mal parados a algunos militares, que de hecho a veces esta misma situación referente a cómo se trata a los militares es por lo que terminan saliendo
y diciendo, no, yo hubo un registro, yo estaba piloteando. Hay muchos documentales referente a esto, porque pues es cierto, o sea, le pierde la credibilidad totalmente a veces de hasta de una persona. Y realmente por encubrir algo que a lo mejor dices, ¿cómo vas a encubrir esto si lo vieron 1000 personas? ¿Cómo les vas a decir? Pero pues muchos se lo terminan creyendo y otros no tanto, que es donde siguen continuando. Y estamos hablando de una época en donde, pues, hay que decirlo también en México, ¿no? En donde si papá gobierno te lo decía, tú te ponías a pensar que no había razón alguna para que papá gobierno te engañara, ¿no? O sea, también hay que ser honestos con eso. Pero, bueno, esto es porque si nos damos cuenta, estamos hablando de 1947, 1942. Estamos hablando de épocas que hoy parecieran que están muy lejanas, pero aunque no lo creamos, estos 3 eventos abren la puerta para lo siguiente que viene. ¿Y qué es lo siguiente que viene? Que el gobierno ya no solo mete sus manos a nivel manipulación mediática, sino que el gobierno empieza a meter sus manos también a nivel oficial. ¿Ok? ¿Por qué te digo esto? Porque justamente después de todos estos reportes y de que con la presión de que muchos militares le decían a los senadores, a los líderes militares que tenían, oye, ¿sabes qué? Algo está pasando, yo salgo a pilotear y veo algo y necesitamos saber qué es, porque no sabemos si es una amenaza japonesa, si es una amenaza rusa, qué sé yo, y necesitamos saber exactamente qué es. Fue entonces que, fíjate, por eso insisto que el año 47 abre la puerta para lo que se refleja hoy en el 2021. 23 de septiembre de 1947, el proyecto de investigación oficial estadounidense que valoraba el riesgo de los objetos no identificados, se encargó de investigar 273 casos. ¿De qué proyecto estoy hablando? Del proyecto llamado Signo, The Sign. El proyecto Signo se inaugura el 23 de septiembre de 1947. Aquí es cuando el gobierno de Estados Unidos le encarga a la Fuerza Aérea. No existía todavía la CIA, no tenía tanto poder el sistema de inteligencia americano en aquel entonces. Entonces el proyecto Signo es llevado por los militares. Estos militares, y aquí empieza el dato curioso, investigan 273 casos. De estos 273 casos, muchísimos fueron resueltos como cosas normales, o sea, se hace una investigación y se dice, ¿sabes qué? No sé, fue la montaña y como la montaña está oscura, los carros al pasar ves las luces y es eso, ¿no? Y bueno, ya los pobladores se quedaron tranquilos. Otros tantos, así dicho a diente pelado, fueron falsos, fueron fraudes, que muchas personas querían sacar dinero. Pero el proyecto Signo tiene un récord negativo, digamos, a la hora de tratar de explicar pues prácticamente el fenómeno ovni. Te platico que el proyecto Signo, ok, tuvo el 6% aproximadamente, y que esto se repite más adelante, el 6% de los casos que investigó no pudo encontrarle respuesta alguna. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que con el tiempo los militares de alto calibre se cansan y entonces dice, ¿sabes qué? Mira, pues esto no podemos salir nosotros a la calle y decir, no sabemos qué es, ya no le digan nada, vamos a evolucionar el proyecto Signo, vamos a evolucionar un proyecto secreto y este proyecto fue el llamado Proyecto Rencor, que se encargó ahora sí de investigar los fenómenos anómalos aéreos, mi querido Yernin, mi queridísimo Alan, pero de forma ya oculta, sin decirle absolutamente nada a nadie. Sí, 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 sí. De hecho, ese proyecto yo no lo conocía, realmente no lo conocía como tal. Había escuchado porque, pues sí, la relevancia referente a esto es muy evidente. De hecho, algo que quiero constatar aprovechando este momento referente a que no había esta justificación, es que me parece que en el 70 y tantos, si no mal recuerdo, un poquito antes, un poquito después, hubo una broma en radio, no sé si lo escuchaste, referente a los ovnis. No sé Orson si, Welles, claro.
que me parece que empezó La a guerra de bromear los diciendo, mundos. ajá, creo que me parece que era eso que en la radio empezó a decir, no, no sé si es esa misma, que empieza a decir, empezaron a llegar ovnis, estamos teniendo visitas, y como era la radio, es como decir hoy en día, o hace un tiempo, pues la televisión, o sea, dices, pues me lo están diciendo es porque tiene credibilidad en algo. Era una broma, evidentemente. A lo que voy con todo esto es que hubo mucha gente que se lo creyó, hubo muchos radioescuchas que se lo creyeron y iban en su coche y tuvieron accidentes. Hubo gente que se desesperó y se aventaban de edificios. Y a lo que me refiero con todo esto es que se nota que aunque el gobierno trataba de ocultarlo, hubo cierta parte de la población que fue desarrollándose y creándose esta idea de que pues realmente existe. Entonces, aunque queramos ver que lo quisieran tapar el sol con un dedo, se dio cuenta que pues no siempre se pudo, hubo un desarrollo por algo hoy en día estamos hablando de esto, por algo hoy en día están desclasificando porque saben que existe, que aunque queramos ocultarlo, va a estar ahí, la verdad siempre va a salir a la luz. Y esa es la parte interesante referente a esto. Pasando ya casi, ¿cuántos? 40 y tantos años, 30 y tantos años referente a esto, 100 años, perdón, más, 70 y tantos años más o menos, es importante ver que de aquí a unos 25 años, ¿qué va a ser? De aquí a unos 10 años, ¿qué va a ser? ¿Qué es lo que ahorita estamos especulando? Que en el futuro vamos a decir, wow, lo especulábamos y ahora lo sabemos. Y es parte de la verdad. Todo siempre lo que dice, la verdad siempre sale a la luz, independientemente de lo que sea. Ahora, tú traes a la memoria uno de los casos, pues, simbólicos de Estados Unidos, ¿no? A través de una radio, de una radiodifusora, donde acostumbraban a hacer estas radionovelas, estas interpretaciones. A alguien se le ocurre empezar a leer La Guerra de los Mundos y mucha gente lamentablemente mató a sus familias, se suicidó, Sí. otros se armaron, se pusieron de armas y estaban esperando la invasión. O sea, ya termina la novela y dicen todo esto fue una broma, pero te voy a contar un dato curioso. Fíjate que ahorita vamos a hablar ya vamos a entrar de lleno al proyecto Libro Azul, que queríamos llegar a él por una simple razón. O sea, el proyecto Libro Azul prácticamente marca las bases de lo que posteriormente sería la investigación extraterrestre o la investigación ovni de los gobiernos. ¿Qué pasa? Que en el proyecto Libro Azul, de repente alguien dice, ok, bueno, estamos descubriendo tales cosas. Vamos a llamar a psicólogos, vamos a llamar personas que tengan esta facilidad antropológica de trabajar con la conciencia humana, y vamos a hacer un estudio de qué pasaría si hoy salimos y les decimos que la vida extraterrestre existe, que hemos sido contactados, que las naves vienen y llegan de donde quiera que sea. Y mucha gente dijo no. O sea, científicos, psicólogos dijeron, no es conveniente. ¿Por qué no es conveniente? Porque la gente va a entrar en caos. Hay quien se atreve a decir que la Guerra de los Mundos de Orson Welles fue patrocinado por el gobierno y que fue un experimento social mediático. ¿De qué pasaría si no les digo nada? Les aviento esta bomba y cómo reaccionaría la sociedad. Y el resultado de esto es lo que ha apoyado a la idea al gobierno de Estados Unidos de que el fenómeno no debe ser compartido porque no estamos listos para afrontar esta verdad. Esta es una de las tantas teorías conspiranoicas ufológicas, de que todo lo que pasó en la Guerra de los Mundos, todos los accidentes fue una especie de experimento bien elaborado para ver cómo la población estadounidense reaccionaba si es que alguien de repente decía, ¿saben qué? Los ovnis existen. Ahora, la verdad sí se pasaron, porque una cosa es que nos digan los extraterrestres existen y otra cosa que nos hagan una narrativa de que llegaron y que nos están matando a todos, porque ya nos ponen en alerta, mi queridísimo Alan. Definitivamente, fíjate que no conocía referente a esta teoría de que decían, que no me parece tan descabellada, o sea, si lo considero pensándolo así, no me parece tan descabellada porque hasta cierto punto querían saber y querían tantear el terreno y al darse cuenta de esto es como, pues, o sea, si esto es una broma, te imaginas en la parte real. Entonces, sí lo creo, realmente sí me parece algo lógico y consideraría que el gobierno de ese tiempo sí lo hubiera hecho. Ahora, el detalle es ese, mi queridísimo Alan. Muchas veces cuando hablamos de fenómenos paranormales, cuando hablamos de fenómenos extraterrestres, cuando hablamos de conspiraciones, a veces la intención de una persona que cree en todo esto es tratar de comunicar estas verdades como para que las personas
salgan de este limbo que diario a diario viven y se den cuenta que existe otra vida, que existen otras posibilidades, que aquello que nosotros creemos verdad probablemente no lo sea, que aquello que siempre nos han dicho en escuela, los gobiernos, a lo mejor existen otras respuestas. Y bien lo dices tú, mucha gente dice, oh, bueno, a lo mejor yo sales a la calle y le preguntas, oye, ¿tú sabes lo que es lo que pasó con Orson Welles, con la batalla de los mundos? Y te van a decir, no tengo ni la menor idea. Y tú sabías que existieron estos proyectos por parte de Estados Unidos y que de hecho hubo estos avistamientos y muchos dirán, no lo sé. Hoy en día incluso hay muchos mexicanos que no saben que México es una zona caliente de avistamiento OVNI y que incluso el ejército mexicano ha sido más abierto que cualquier otro ejército a la hora de hablar de este fenómeno, a tal caso de que hay eventos en donde al tiro llamaron a Jaime Maussan y dijeron, a ver, quisiéramos que nos ayudes a explicar esto, ¿no? Tú que conoces más. Y ahorita que terminemos, porque vamos a hablar del proyecto Libro Azul, vamos a hablar de por qué es importante hablar de esos temas. Pero sin más ni más, te doy ahora sí que el último dato científico de la noche. Y es que en los 70s, cuando viene Roswell, pues antes de esto, antes de los 70s, pasa algo que se llama el proyecto Libro Azul, que cuando esto sale a la luz, el proyecto Libro Azul sale a la luz, mucha gente empieza de nuevo a voltear al cielo. Fue en 1952, plena Guerra Fría, los objetos voladores no identificados captaron de nuevo la atención de la población americana, no sé si es alrededor del mundo, pero en Estados Unidos sí, y que en plena Guerra Fría, pues comenzaba a voltear a ver al cielo a ver si no pasaba algo mal. Es entonces que se genera el proyecto llamado Libro Azul, con el profesor Allen Hynek, que él lo tenía, digamos, a su mando, él junto con la Fuerza Aérea Norteamericana. Te comento que el proyecto Libro Azul prácticamente tiene los mismos resultados que el proyecto Signo y el proyecto Rincón, pero a otra escala. Y ahorita te voy a decir por qué. Investigaron 12.618 informes y reportes de ovnis. 12.618, entre ellos reportes militares y reportes sociales, reportes urbanos, ¿ok? Al final se declaró que la gran mayoría, ¿ok? La gran mayoría eran de nuevo confusiones. Ay, puta, yo no, por ejemplo, hoy yo no sé identificar la estación espacial y veo que pasa la estación espacial OVNI, ¿no? Y bueno, ya viene Allen y te dice, no, pues es la estación espacial, eso no es. Pero de 12.618, 701 casos, que era de nuevo el aproximado del 6%, fue catalogado como no sabemos qué es. No hay respuesta alguna. Ahora, posteriormente, mi querísimo Alan, quiero platicarte de Allen Hynek, porque Allen Hynek llega al proyecto Libro Azul como un escéptico, un profesor que él quería agarrar y decir, ay, esto son gaviotas, son pájaros, son el gato volador, qué sé yo. Y de repente, conforme va investigando, años después, él dice, yo empecé a investigar y de repente empiezo a ver estos fenómenos y sobre todo los fenómenos en donde no encontramos respuesta. La verdad es que me empiezo a volver creyente de que algo raro estaba pasando en las calles, ¿no? En los cielos de Estados Unidos. Allen fue perseguido por espías rusos, por el propio gobierno americano, que por ejemplo quería que no dijera lo que él pensaba, ¿va? Pero también Allen Hynek se empezó a convertir él en un creyente del fenómeno anómalo aéreo, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Que también otras de sus grandes declaraciones fueron que de estos 12.000 y tantos casos, y que muchos se declararon como cosa de cualquier cosa, muchas veces fue obligado a decir esto. Es decir, en ocasiones cuando él decía, oye, aquí no le encuentro ni la O por lo redondo, alguien venía desde lo más arriba y le decía, mira, lo que te conviene es que encuentres explicación. ¿Cuál? La que quieras. Oye, pero no me lo van a... No me importa.
Yo quiero que en un informe tú me pongas cualquier explicación. Y esto, ahí de la mano del libro azul, se hace precisamente el proyecto psicológico de qué pasaría si la gente supiera que los fenómenos anómalos aéreos existen y que pudieran ser extraterrestres. Ahora, queridísimo Alan, ¿has visto, y ahorita vamos a ponernos un poco culturales y un poco pop antes de seguir, encuentros cercanos del tercer tipo, ¿los has visto? De hecho, justo lo estábamos comentando en Los Jinetes el sábado pasado, que si no, vayan a verlo. No la he visto, lo comentamos, no la he visto, pero sí entré en contexto referente a la película. La planeaba ver definitivamente, pero no me he encontrado el tiempo para verla. Ahorita por lo menos no, Yo la pero tengo en sí, DVD tengo con una. subtítulos. Oye, creo que está en Está Netflix. firmado. Está en Netflix, véanla, no sé. ¿No sabes? ¿O No sé está? si está, no sé si está, pero si está, Ah, pues ok. véanla. Ah, ok. Encuentros cercanos de tercer tipo es el clásico de Steven Spielberg, en donde prácticamente una persona es contactada, él llega a ver un ovni, él de hecho parece que es abducido, incluso hay un niño que es abducido, y él se trauma con una montaña y hace todo con tal de llegar a esa montaña. Resulta que paralelo a esta historia, el gobierno del mundo, o sea, la ONU, junto con el gobierno estadounidense, empiezan a recibir mensajes extraterrestres con coordenadas, con medidas y todo, para hacer un contacto del tercer tipo. ¿Qué es esto? Existe una medida que serían los primer contacto, segundo contacto, tercer contacto y cuarto contacto, ¿no? Primer contacto, ¿qué sería? Ah, mira, yo vi algo en el cielo. Segundo contacto, no, yo vi algo en el cielo, bajó y entonces yo vi a lo lejos que era una nave y que había seres extraterrestres. Tercer contacto es, ese ser bajó, me dio la mano y me saludó, ¿no? O sea, ahí platicamos. Cuarto contacto, ¿saben qué? Estos se pasaron de rosca, estaba yo dormido y me raptaron, me abducieron y me llevaron a su nave y nos fuimos a volar muy lejos, ¿no? Bien, en esta película se supone que se genera un tercer contacto, ¿no? El ovni baja y está en presencia de los seres humanos. ¿Qué es lo impresionante aquí? La imagen que les estamos poniendo a continuación prácticamente es el primer, o si no es el primero, al menos el que más me gusta, cameo de la historia. La personaje que estamos viendo ahí, esa imagen es el señor Allen Hynek. Y si ustedes se están preguntando qué demonios hace en una película de Steven Spielberg, resulta que Allen Hynek estaba muy ávido con tal de revelar su verdad, lo que él había visto, lo que él conocía del fenómeno ovni, y entonces del otro lado estaba Steven Spielberg tratando de hacer un guión maravilloso que hablara del tema de las abducciones. A un amigo en común le dice Steven Spielberg, ¿sabes qué? Yo creo que hay alguien con el que tienes que platicar, ¿no? Y te voy a acercar a él. Y se contacta Allen Hynek y Steven Spielberg. Ojo, se dice que los casos que están en encuentros cercanos al tercer tipo, si bien no son tal cual los mismos que pasaron porque no se querían meter broncas con el gobierno, son inspirados en las anécdotas que Allen Hynek le contara a Steven Spielberg. Y por eso, posteriormente, por su colaboración, Steven Spielberg lo invita a la película y nos hace este cameo. De nuevo, a lo mejor nosotros hemos visto miles de veces esa película y no sabemos quién era ese sujeto, porque no aparece más que en ese momento, ¿no? ¿Y quién demonios es? Es un señor de barba. Ahora nos damos cuenta que ese señor de barba fue una persona que trabajó para el gobierno de Estados Unidos en el proyecto Libro Azul, que estuvo en contacto con personas abducidas, raptadas, gente que vio luces en el cielo, que fue obligado muchas veces a falsificar su testimonio para que no se sepa lo que él consideraba una verdad. Y lo tenemos a plena luz en esa película de mano de Steven Spielberg. Yo siempre dije que Steven Spielberg sabía algo que nosotros no, y teniéndolo de su lado, pues por razón, mi queridísimo Alan, ¿no? Definitivamente, o sea, como dices tú, ese cameo importante y esa de la mano de información de este detalle es referente a esto que digo, desafortunadamente no he visto la película, Hay que pero verla. imaginar, hay que verla, definitivamente hay que verla, si no la has visto también deberías aprovechar para verla, pero es interesante como dices, ok, tengo una idea referente al ovni, de esto que pasa, de esto puede pasar,
pero que llegue un experto que trabajó de la mano con el gobierno y que sabe de los casos, que es algo que a veces ni imaginando te lo puedes, pues hacerte la idea, es diferente, es totalmente diferente y totalmente un impacto que sí te hace llegar a creer realmente en eso. Realmente no sabía de este barbudo como tal de Allenheimer, pero pues sí, ¿no? Qué interesante más por la grandiosidad de Steven Spielberg. Muy ingenioso realmente por parte de él, porque pues no todo el mundo se aventaría a agregar una persona así a una película de este tipo, definitivamente. Y si no me equivoco, en Indiana Jones, la isla Calavera, vuelve a tocar la temática extraterrestre. Creo que me parece que sí, tiene ya un rato que la vi, pero creo que la vuelve a tocar referente a las sociedades antiguas, si no mal recuerdo, algo así. Ahora, queridísimo Alan, ¿por qué es importante conocer la historia? Porque pareciera que la historia se repite. Decíamos que la CIA libera los documentos y nosotros esperábamos que nos dijeran que creen Alien existe y el depredador también y corran por su vida, ¿no? Pero no pasa eso. El gobierno de Estados Unidos, la CIA de repente dice, miren, aquí están mis documentos desclasificados, ahí les va. Sí, esto lo podemos explicar, esto no lo podemos explicar. Prácticamente nos están diciendo, hay objetos voladores en el cielo que no nos pertenecen a nosotros. Objetos voladores en el cielo que dudamos que le pertenezcan a Rusia, a China, a Corea. Y entonces te preguntas, bueno, entonces son extraterrestres. Y la CIA responde, no te puedo asegurar que sean extraterrestres, ¿no? No creo que vayan a ser extraterrestres, no te puedo decir ni sí ni no, sino todo lo contrario. Prácticamente la CIA lo que nos respondió fue un enorme, es que mira, o sea, sí, pero no, ¿no? O sea, sí te acepto que hay fenómenos que no tengo ni la más mínima idea de qué demonios son, pero por otro lado, tampoco te puedo asegurar que sean extraterrestres. Bueno, ¿y de dónde vienen? No, pues no lo sé. Y creo que eso es más preocupante todavía. Pero conociendo el pasado, quizá podemos nosotros medianamente ver el futuro. ¿Qué pasó en ocasiones anteriores? Que el gobierno de Estados Unidos usó estas palabras, nos creó un proyecto Signo, luego evolucionó un proyecto Rencor, luego evolucionó un proyecto Libro Azul, luego le dieron carpetazo, buenas tardes, buenas noches, adiós. Y el gran temor de la ufología el día de hoy es de que la CIA haga lo mismo. Ahora, amigos, antes de pasar, digamos, al final del programa, ustedes pueden entrar a internet, ustedes pueden poner desclasificación OVNI de la CIA y les van a aparecer documentos, algunos están en inglés, algunos ya los han empezado a traducir, y ustedes pueden ser testigos y creer lo que mejor les convenga. Ustedes siempre van a tener la última palabra, pero yo sí les invito a que si les gusta el fenómeno, yo ya he dado 2 o 3 leídas a 2 o 3 casos, incluso casos de pilotos comerciales que primero los tacharon de locos, o sea, ya les dijeron de todo, y ahora, 50 años después, resulta que la CIA sí lo investigó y que opinó exactamente lo mismo que el piloto, aquel piloto al que le destruyeron la vida social, aquel piloto al que lo despidieron y lo tacharon de loco, ¿ok? Ustedes pueden entrar a internet y ustedes pueden ser testigos de estos fenómenos. Ahora, queridísimo Alan, imaginemos que la CIA de repente sale y te dice, sí, hay extraterrestres, hay ovnis, hay reptilianos, están allá. ¿Cómo afecta a la vida social? ¿Cuál es tu panorama? Si la respuesta hubiera sido distinta y de repente nos dicen, sí, ¿cuáles son los riesgos? ¿Por qué? Porque los gobiernos quieren aceptarlo. ¿Qué quieren evitar? Pues, mira, yo referente a esto, yo creo que tiene un impacto social totalmente cambiante, o sea, totalmente cómo se comporta la sociedad, cómo se considera hasta la humanidad, cómo se considera a sí misma, porque hasta cierto punto considera esta parte de egocentrismo a la humanidad, diciendo, somos el único ser y somos el ser que pues domina en todas las especies en la Tierra. El hecho de agregar una especie que por lo menos sea más avanzada que nosotros como para visitar otros planetas, totalmente destruye muchas creencias referente a cómo se ve la humanidad,
cómo afecta la religión, porque eso es un punto muy importante. La religión, según, como dice que Cristo, Dios, perdón, creó la vida en los 7 días y en el último día descansó. Yo ahí realmente considero que eso es lo que nosotros nos han dicho de Dios pero no nos dicen que Dios no creó vida en otros planetas, no nos dicen fueron el único planeta con vida, o sea, no es como que realmente exista esta parte. Yo digo, si existe, yo creo que existe como tal que es. Realmente ahí sí soy nulo referente a esto, yo ahí dejo abierta totalmente la apertura. Esto por parte de la religión. Cambias totalmente esto, porque a veces, como por lo menos en México, es una sociedad bastante religiosa. Hasta nuestro propio presidente lo es, o sea, lo ha mencionado muchas veces, que a veces necesitamos esta religión para considerar hacer cosas buenas. Y no considero que la religión sea mala, porque no la considero mala, la considero a veces necesaria para por lo menos justificar esto e ir evolucionando como sociedad. Esto por parte de la religión. Por parte de la sociedad, la parte como nos consideramos destructora, porque sí lo somos. El medio ambiente, los planetas, cuántas especies que entre más crecemos han desaparecido, cuántas regiones de áreas verdes que teníamos van desapareciendo por nuestro crecimiento. El hecho de que haya otra raza, si lo queremos ver así, cambia eso. ¿Cómo vamos a percibirnos? ¿Cómo vamos a decir, vamos a seguir destruyendo? Vamos a apoyarnos entre naciones, porque esa parte también es importante decir, ya no somos nosotros contra nosotros, a lo mejor somos nosotros contra otras especies, contra otras razas, que contra también ellos. Yo creo que igual por ahí va la parte del gobierno, contra ellos, o al contrario, con ellos, porque esta parte referente a, vamos a ser sinceros, los gobiernos a veces son muy paranoicos y no los culpamos. Han de conocer tantas cosas que nosotros ni por mínima nos hacemos la idea de eso. Entonces, a lo mejor dicen, no, pues hay razas que son amigables con nosotros o solo son observadores de nosotros y otras razas que a lo mejor que no conocemos son totalmente lo contrario, hacen totalmente lo contrario y quieren hacernos daño. Entonces también están estas dos partes de no saber, porque no podemos encasillar a todas las razas como buenas ni como malas, porque no considero así, que mucha parte de los estereotipos ahí van. Y ti, pues amigable, día de la independencia, enemigos. O sea, esta parte de qué son, cómo son con nosotros, diferente, cómo razonan, o hasta, ¿sabes algo curioso? Nosotros existimos en tres dimensiones. Nada nos asegura que alguna especie exista en 4 dimensiones. Claro. ¿Cómo lo interpretaría nuestra cabeza? Totalmente nuestra cabeza, nuestro cerebro no está adaptado para interpretar algo a 4 dimensiones. Pierde totalmente la figura y vuelve a recobrar, lo que es algo curioso de mencionar referente a esto. Si me permites mencionar, Neil Grayson comenta, del 97% nos parecemos al chimpancé, pero nosotros por un porcentaje de ADN somos superior a ellos, que nos diferencia totalmente de hacer señas con la mano a viajar al espacio. Ahora, ¿qué pasa si las razas alienígenas es 1% más, o sea, parecido a nosotros, pero 1% más? O sea, ese 1% nos diferencia entre hacerse lenguaje de señas como un chimpancé que mueve, interpreta, a viajar al espacio. Imagina lo que hará ese 1% con las otras razas. Viajar a otros planetas, poder conseguir velocidades que a lo mejor superan la velocidad de la luz, por ese 1%, suponiendo que solo es el 1%. Ahora, suponiendo que es más, imaginan qué brecha tan grande decir ese porcentaje de diferenciarnos de nosotros a otras razas, que por eso ahorita nosotros visitar Marte es muy lejano, es muy difícil y ahorita estamos avanzando. Pero qué tal que para otras razas es como visitar Marte, es como viajar de aquí a Puerto Juárez, es como, sí, voy, regreso. Es esa parte curiosa referente a cómo percibimos las otras razas, cómo nos percibimos a nosotros. Un impacto social totalmente importante, que si te soy sincero, creo que hoy en día la sociedad estaría más abierta a aceptar y entender eso que antes. Creo que por todo este tiempo, pero pues, como dices, no sabe, esa es mi perspectiva, pero a lo mejor para alguien es totalmente lo contrario, totalmente es destructiva. Para él, o sea, destruirle sus creencias es, ¿qué haces? O sea, ¿qué cambias a una persona totalmente? Ahora en qué creo, ¿no?
exactamente qué creo, qué voy a creer, qué es real, qué no es real. O sea, sí es totalmente. Y probablemente fíjate que ahí está el gran punto. ¿Por qué los gobiernos no quieren aceptarlo? Porque también a lo mejor te preguntarías, pues si es que si me han ocultado esto, a plena luz del día pasa y me dicen que no, ¿qué otras cosas me han ocultado? ¿Qué otras cosas de las teorías conspiranoicas son verdaderas? ¿Qué otras cosas de todo lo que me han dicho que sí haces y que tú dices que no haces, sí haces, sí estás haciendo, ¿no? Un ejemplo, a ver, se pone en jaque quizá la antropología, porque entonces la teoría de von Däniken de los alienígenas ancestrales pudiera ser cierta, que los dioses de nuestros antepasados eran extraterrestres. Se pone en duda que quizá hasta gente que dice, ¿sabes qué? En la historia de Jesús yo veo un Jesús, un ser extraterrestre, y yo veo en su nacimiento inseminación artificial. Y entonces la gente diría, puede ser, si estos existen, esta teoría puede ser. Se pone en jaque la religión, se pone en jaque la industria económica, ¿no? Porque a lo mejor ya sabes que aparte de los elementos fósiles, existen tecnologías más limpias. Se pone en jaque la tecnología armamentista porque, pues obviamente va a venir alguien y a lo mejor tiene un mejor armamento que nosotros y ya para qué fregados haces bombas nucleares. Se pone en jaque nuestra propia existencia, ¿no? Es decir, se pone en jaque el hecho de que no hemos sabido cuidar nuestro planeta, queremos ir a gobernar otro planeta y a lo mejor vienen estos seres y de repente nos damos cuenta de que, como bien dices, nosotros somos unos chimpancés y tenemos que reflexionar en cómo hemos convivido con el medio ambiente. Y otra de las cosas que no se pueden sacar de la mesa también, queridísimo Alan, es todos los científicos y físicos que han dicho, ojo, no nos conviene contactarnos. O sea, tomen en cuenta la Inquisición con los nativos americanos, tomen en cuenta a los españoles con los mayas, tomen en cuenta a los británicos con los indios, o sea, tomen en cuenta todas las conquistas humanas. ¿Qué ha pasado cuando una raza mejor preparada hablando de armas, llega y se enfrenta con quien solo tiene palo y lanza? Y en estos momentos nuestra civilización es solo palo y lanza, ¿no? Entonces también está esa otra parte, como bien dices tú, de que pues no siempre es tan bueno. Quizá les estamos dando la bienvenida a personas, seres que pudieran ser muy iluminados o que de repente también pudieran ser conquistadores y para de contar. Ahora sí vamos a sentir lo que sienten los pobres elefantitos cuando les quitan el marfil, por decirte alguna cosa. Mi queridísimo Alan, yo te agradezco mucho porque ya estamos llegando al final de este programa, un programa que esta vez quiso pegarse a lo que está pasando en la actualidad, porque creo que es necesario empezarle a poner atención a lo que actualmente está pasando, a lo que nos rodea, a todo aquello que nos quieren adormecer, y creo que el hecho, al menos que hoy la CIA y el Pentágono digan, vamos a tratar de verle el lado positivo. Hay cosas en el cielo que no sabemos qué son. Creo que ese mínimo debería de bastar para que el ser humano se replantee si verdaderamente es el centro del universo como siempre se ha creído, o realmente decirnos, ¿saben qué? Híjole, si hay algo más arriba, mejor le bajo 3 líneas a mi ego, ¿no? Hoy hablamos de cómo el pasado se puede repetir en el futuro, cómo los fenómenos nos han obligado a tratar de, en teoría, revelar, a pedir revelación, y cuando nos la han dado ha sido una revelación a medias. Sin embargo, 2021, 25 de junio, quedará marcado en la historia como la desclasificación de la CIA. Hay fenómenos ahí arriba que no sabemos qué son, o, como dirían otros, tampoco nos quieren contar, porque quizá puede ser armas que ellos mismos han elaborado y no las quieren exponer a plena luz. Queridísimo Alan, muchísimas gracias por habernos acompañado en Se Te Ha Subido el Muerto. Esperamos que pronto te animes a regresar ahora contándonos cosas paranormales. ¿Cómo te sentiste? Bastante agradable realmente referente a estos temas porque son temas realmente interesantes que que consideras que tal vez antes se hubiera considerado como algo fuera de lugar, algo fuera de lo razonable, pero pues es interesante que toquemos estos temas por más pequeño o grande que sea
el medio de difusión referente a lo que sea, porque sigue siendo un impacto. Sigue siendo un impacto, entonces te agradezco mucho, con gusto, si me llegaran a invitar otra vez a hacer Te Sube el Muerto para una actividad, para una parte paranormal, tema referente a esto, adelante, hasta si llegara a ver una segunda versión de esta parte de alienígenas, tocando referente a los dioses en la antigüedad, referente a los egipcios, los griegos, o viceversa, o mucho más a más atrás, si es que realmente hay de esto, o en la actualidad, con gusto me encantaría estar, claro que sí. Oye, si la gente te quiere seguir, ¿dónde te puede seguir? En este momento a mi Instagram, Alan Hershey's, pueden seguirme y también, bueno, es el único medio que tengo ahorita por el momento, ese es mi Instagram si quieren seguirme. Perfecto, mi queridísimo Alan, muchísimas gracias. Yo también les agradezco a nombre de toda la producción de Z Subido al Muerto y a nombre de nuestro invitado que nos hayan acompañado el día de hoy. Si el tema les gustó, por favor háganoslo saber. También sus opiniones y si quieren que sigamos tratando estos temas más actuales, también avísenos. Recuerden que para nosotros es muy importante su apoyo, es muy importante que nos ayuden con su like y que nos compartan para llegar a más personas. Sin embargo, por esta noche, por esta tarde o por este día ha sido todo. Volteen al cielo, traten de ver qué logran descubrir ustedes, duden de la realidad que les vendan, hagan la propia y sobre todo, no dejen que ninguna pizca de información se les vaya de las manos para que los gobiernos o quien nos quiera manipular no nos manipule tanto. La CIA ha revelado sus archivos extraterrestres, son verdad, son mentira, ustedes tienen la última palabra. Yo soy el Dingo, les deseamos muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, pero no me despido sin antes preguntarles si a ustedes se les ha subido el muerto.